¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual analizaremos el contenido del testamento público abierto conforme a la legislación civil vigente en la Ciudad de México. Cabe destacar, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, que a pesar de que este video está basado en la legislación civil mencionada anteriormente, ello no representa un impedimento para que el mismo sea de utilidad para comprender la manera en que se regula esta figura en las distintas entidades federativas de nuestra República Mexicana. Antes de comenzar con el análisis del testamento público abierto, de una forma general, estudiaremos el concepto de testamento así como sus especies para posteriormente analizar lo que es el testamento público abierto. De conformidad con el artículo 1295 del Código Civil, el testamento es un acto personalísimo porque únicamente el testador es la persona facultada para emitir dicha disposición o para otorgar su testamento y no puede intervenir en dicho otorgamiento un tercero. Además, el testamento es revocable, en virtud de que el testador tiene la oportunidad de emitir u otorgar las disposiciones que él decida antes de su muerte. Esta revocación puede ser tácita o expresa. Es tácita cuando el testador emite u otorga dicha disposición testamentaria sin mencionar que previamente ya había emitido alguna otra, mientras que la revocación expresa se presenta cuando el testador expresamente, valga la redundancia, revoca un testamento que hubiera otorgado con anterioridad. Además, el testamento es libre en virtud de que dicho testador manifestará su voluntad o la manera en que va a disponer de sus bienes para después de su muerte de manera libre, sin intervención de alguna otra persona. Por ello es que habíamos mencionado al principio del concepto que el testamento es un acto personalísimo y en consecuencia tiene total libertad el testador para decidir la forma en que va a disponer de dicho patrimonio, por ejemplo, estableciendo herencias o estableciendo legados, así como la manera en que se cumplirán sus obligaciones para después de su muerte. Y como vemos en la pantalla, este testamento es realizado por una persona capaz, quien dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple sus deberes para después de su muerte. Respecto de esta expresión en el sentido de que el testamento es emitido por una persona capaz, cabe destacar que de conformidad con nuestra legislación civil vigente en la Ciudad de México, el testamento puede ser emitido por menores de edad a partir de los 16 años. Muy bien. Ahora bien, como lo habíamos mencionado, de una forma breve haremos referencia a la clasificación de los testamentos y tenemos la primera de ellas que se divide en dos, testamento ordinario y el testamento especial. Respecto de la primera clasificación tenemos 4 subespecies que son las siguientes: testamento público abierto, testamento público cerrado, testamento hológrafo y testamento público simplificado. En este video únicamente, como lo mencionamos al principio, nos dedicaremos a estudiar el testamento público abierto. Por lo que se refiere a los testamentos especiales, también tenemos 4 subespecies, que es el testamento privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. Muy bien, ahora, ¿qué es el testamento público abierto? De conformidad con el artículo 1511 del Código Civil, es aquel que se celebra ante notario público. Esa es la cualidad o esta es la característica esencial de este tipo de testamentos. ¿Por qué es un testamento público? Bueno, porque en su otorgamiento, como lo podemos ver en la pantalla, interviene un notario público, este fedatario que va a darle autenticidad al contenido de ese testamento con la fe pública de la cual está investido. Y además es abierto en virtud de que el testador, como lo vemos en la pantalla, abiertamente manifiesta su voluntad para disponer de su patrimonio para después de su muerte. Por lo tanto, el testador no guarda secrecía sobre el contenido de las cláusulas de su testamento y en consecuencia le informará al notario
si va a constituir herencias, si va a constituir legados, el nombre de sus herederos o legatarios. También le informará, por ejemplo, quién será el albacea de su sucesión, etcétera. Y en consecuencia, el notario, con base en esta información que le sea proporcionada por el testador, se dedicará a redactar el contenido de la disposición testamentaria que estamos comentando. Ahora bien, en este video nos dedicaremos a hablar exclusivamente de las formalidades de este tipo de testamentos, y no así respecto de sus cláusulas, por lo que en la descripción de este video encontrarán el enlace para que ustedes puedan estudiar y enterarse sobre algunas de las disposiciones que pueden tener estos testamentos. Insistimos, en esta ocasión únicamente nos dedicaremos a hablar sobre las formalidades o el procedimiento para la redacción de este tipo de testamentos. Primera, el testador se presentará ante el notario y expresará de forma clara su voluntad. O dicho en otras palabras, el testador acudirá a la notaría, le informará al notario que es su deseo otorgar su disposición testamentaria. Derivado de ello, el notario escuchará cuál es la voluntad del testador y procederá a redactar las cláusulas del testamento. Esas cláusulas quedarán plasmadas en la escritura pública que el notario emita para tal efecto. Antes de proceder a la firma del testamento, el notario, una vez que escuchó al testador y que se dedicó a redactar el contenido de las cláusulas del testamento, debe leer en voz alta las mismas para que el testador, como lo vemos en la pantalla, manifieste si está de acuerdo con el contenido de dicho testamento. En caso de que el testador esté de acuerdo con las cláusulas, la escritura será firmada tanto por el notario como por el propio testador. Y además, en la escritura pública se deben asentar tanto el lugar, el año, el mes, el día y la hora en que se hubiere otorgado el testamento. Y esto es importante en principio porque es una formalidad exigida por la propia ley para el notario. Es decir, el notario está obligado a establecer estos datos en la escritura pública que contenga el testamento. Además de que esto le permitirá a la autoridad que conozca del proceso sucesorio, por ejemplo el juez familiar, si el testamento fue otorgado antes de la muerte del testador, por lo que el juez de lo familiar, por ejemplo, podrá cotejar si el testamento se emitió con anterioridad a la muerte cuando revise tanto el propio testamento como el contenido del acta de defunción en donde aparezca el día y la hora en que tuvo lugar la muerte de dicho testador. Ahora bien, de conformidad con el contenido del propio Código Civil, el testador puede manifestar su deseo para que durante el otorgamiento de su testamento intervengan testigos. Sin embargo, la intervención de testigos también se encuentra regulada en la ley. Es decir, el propio legislador decidió en qué casos necesariamente deben intervenir testigos para el otorgamiento de un testamento. Y estos son los siguientes. Primero, cuando el testador manifieste que no sabe o no puede firmar el testamento. En estos casos, uno de esos testigos, que serán dos, uno de ellos firmará a su ruego el testamento, mientras que el testador imprimirá su huella digital como un signo indubitable de que esa fue su voluntad o que el contenido del testamento está relacionado o es acorde con la voluntad del testador para disponer de su patrimonio para después de su muerte. Ahora bien, el legislador también previó el caso de las personas mudas o sordomudas, pero que pueda leer y escribir. En estos casos, ellas expresarán su voluntad al notario por escrito en presencia de dos testigos. Una vez que el notario tenga este documento en donde la persona sordomuda manifestó su voluntad, procederá a redactar las cláusulas en la escritura pública. Una vez que haya hecho lo anterior, el notario le entregará a ese testador la escritura pública que contiene las cláusulas del testamento para que lo pueda leer. El testador
llevará a cabo la lectura de estas cláusulas contenidas en la escritura pública y en caso de que esté conforme el testador con el trabajo que haya hecho el notario, firmará la mencionada escritura así en presencia de los dos testigos y también dichos testigos van a firmar así como el propio notario. En caso de que la persona sea totalmente sorda pero no pueda leer, designará a otra, es decir, el testador designará a una persona para que lo lea a su nombre. Ahora bien, en la legislación también se prevé el caso de las personas invidentes que no sepan leer. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues como lo pueden ver en la pantalla, se dará, bueno, la persona invidente le manifestará al notario cuál es su última voluntad. El notario redactará el contenido del testamento y una vez que lo tenga, se va a dar lectura a dicho testamento en dos ocasiones. La primera de ellas por el notario y la otra por uno de los testigos o cualquier persona que designe el testador. Esto con la finalidad de que dicho testador se cerciore de que ese documento contiene su última voluntad. Ahora bien, si el testador no conoce el idioma español, ¿puede otorgar su testamento ante el notario? Sí, pero ¿cuál es el procedimiento? Bueno, pues este testador que no sabe hablar español escribirá su testamento en su propio idioma, mismo que será traducido al español por un intérprete que sea designado por el propio testador. Entonces, el testador tiene derecho a otorgar su testamento escribiéndolo en su idioma, pero para que se pueda protocolizar esta disposición testamentaria es necesaria la intervención de un intérprete. Ese intérprete no es designado por el testador, sino como lo vemos en la pantalla, ese intérprete no es designado por el notario, sino que como lo vemos en la pantalla, es designado por el propio testador. Ahora bien, la traducción del intérprete se transcribirá como testamento en el protocolo del notario, es decir, en la escritura pública aparecerá la traducción que haya hecho para tal efecto el intérprete, mientras que el documento original que redactó el testador en su idioma será firmado por el propio testador, el intérprete y el notario y se archivará como apéndice. Entonces, la escritura pública estará relacionada con la traducción del intérprete, insistimos, mientras que el documento original que realizó el testador en su idioma estará en el protocolo del notario como un apéndice. ¿Con qué finalidad? De que en caso de duda o controversia exista la posibilidad de que se pueda cotejar el contenido de la escritura pública relacionada con el testamento con lo que haya escrito el testador en el documento original. Ahora bien, si el testador, además de no hablar español, tampoco sabe leer o escribir, entonces el intérprete escribirá el testamento que le dicte el testador. Dicho en otras palabras, el testador le informará de manera verbal al intérprete cuál es su última voluntad y dicho intérprete se dedicará a escribir en idioma español esa voluntad para que ese documento que redacte el intérprete le sirva al notario para redactar las cláusulas del testamento. Una vez que el notario tiene este documento por parte del intérprete y se redacte las cláusulas del testamento, este último debe ser leído al testador para su aprobación. Esta lectura o en esta lectura es importante e indispensable que también intervenga el intérprete para que conozca cuál es el contenido o cuál es la redacción que llevó a cabo el notario para tal efecto. Y pues una vez aprobado, el testamento se traducirá al español por el intérprete para los efectos anteriormente señalados, como ya lo habíamos explicado con anterioridad. Y con esto concluimos el video de esta ocasión y como siempre los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, activen la campana de notificaciones a fin de que estén enterados sobre el nuevo contenido que subamos al mismo y también los invitamos a que nos regalen un like o un me gusta para que
tengamos la oportunidad de llegar a más personas interesadas en estos temas. Muchas gracias y hasta la próxima.